Jefferson, Estimado amigo, mi hermano, interrumpo tu pequeña clase no, por favor. primero para felicitarte por haber permitido hoy día escucharte, hermano. Los muchachos me querían matar porque pensaban que era un tema mío por el cual estabas faltando. No, maestro. Una agendada que hasta de los amigos ya te estás olvidando. No, no, maestro, por favor, no digas eso. Quiero agradecerte entonces por haber asistido y la verdad que voy a estar atento a tu clase. La verdad, bienvenido para la Cámara Legal. Ya, para sus diferentes grupos he podido reunirlos hoy día y esperemos que esta clase sea pues tan magistral como siempre lo es contigo. Espero, hermano. Espero ser lo más productivo posible. Un abrazo. Gracias. Bien, estimados amigos, bienvenidos todos. Como le decía ahora al doctor, espero de todo corazón ser lo más productivo que se pueda, que valga la pena esta sesión de 2, 3 horas, lo que tengamos que durar aquí, para que ustedes se puedan llevar información de calidad, información que les sirva, ¿no? Yo creo, fíjense, un gusto, buenas noches con todos, buenas noches, estimado doctor Edwin, buenas noches, estimado doctor Enrique, hasta la hermana Guatemala, mire. Yo creo que la idea es, y he tratado de que siempre sea una política, que las clases, buenas noches, estimado doctor Raúl, buenas noches, estimado doctor Edwin. He buscado siempre que las clases que uno da, porque finalmente creo que es lo que las personas que se inscriben, las personas que siguen, las que buscan cursos, las que están al pendiente de toda la información constantemente, lo que buscan es información productiva, ¿no? Me parece que esa es la idea fundamental. Doctora Marrián, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, doctor Joa. Entonces, fíjense, yo quiero trabajar con ustedes algunos aspectos problemáticos de lo que nosotros conocemos como nuestro proceso penal, ¿no? Como ustedes bien saben, y yo creo que esto ya se ha convertido hasta en costumbre, nuestro proceso penal está dividido en 3 etapas: en una investigación preparatoria, en una etapa intermedia y en una etapa de juicio, ¿cierto? Ese es el esquema, esa es la idea. Siempre hemos trabajado así. No vayan a pensar qué novedosa la estructura con el nuevo código, cómo han cambiado las cosas. Mentira, siempre hemos trabajado así. Porque fíjense, nuestro sistema anterior tenía una cosa similar que era más o menos así, solo que esta vez partido por acá. En investigación preliminar, etapa de instrucción, etapa intermedia con sus diferencias. No sabes lo que quieres, no sabes, mejor dicho, tus prioridades. Solamente analizando control formal, y etapa de juicio, o sea, exactamente lo mismo, ¿no? Porque recuerden que la investigación preparatoria nuestra, la actual, está repartida en diligencias preliminares y está repartida en investigación preparatoria formalizada, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un análisis comparativo, la investigación preparatoria completa sería todo esto de acá. Lo que en el antiguo código era la investigación preliminar, que serían las diligencias preliminares acá, la investigación preparatoria formalizada, que sería la instrucción, la etapa intermedia tal cual, claro que solamente con aspectos formales, y la etapa de juicio. Es más, en el caso del juicio, el juicio era oral, era público, era contradictorio, técnicas de litigación oral igualitas, o sea, sin mayor diferencia, o sea, tal cual. Esto es fundamental, fíjense. Con el tiempo, el legislador peruano agarró y dijo, vamos a crear otro proceso. Y crearon un proceso de tipo sumario, ¿no? Que lo que tenía era, fíjense, investigación preliminar, tal cual el anterior,
instrucción, y listo, acá acababa. Condena. No, porque mayormente era condena. No había etapa intermedia y no había juicio. O sea, que el cambio no es mucho, ¿ah? A veces uno dice, caramba, el sistema procesal penal peruano, ¿cómo es que ha cambiado las novedades? No, no, las etapas son las mismas, la estructura es la misma. Es más, fíjense, les quiero decir algo. Se supone que este de acá, el primero, este proceso es el proceso penal del 2004, ¿no? El proceso novedoso, el proceso garantista, el acusado ahora sí tiene derechos, los puede reclamar, etc. Hoy quiero hablar de algunos mitos. Este proceso de abajo es el de 1940 del Código de Procedimientos Penales. Y este de acá, el proceso sumario, no recuerdo el año exactamente, pero es el decreto legislativo 124, ¿no? Entonces, fíjense, se fue el año. Miren, este proceso, el Código Procesal Penal del 2004 es el proceso garantista, absolutamente novedoso, y los de abajo, el proceso ordinario y el proceso sumario, son procesos viejos, inquisitivos, mixtos, que no respetan al imputado, etc. Pero les voy a poner un solo ejemplo para decirles que eso es mentira. Yo con el tiempo me he dado cuenta. Les voy a, arranquemos con el primer mito, ¿no? Que es este mito del garantismo. En el Código Procesal Penal del 2004, para pasar de las diligencias preliminares a la investigación preparatoria formalizada, fíjense, para pasar de diligencias preliminares a investigación preparatoria formalizada, ¿hay audiencia? ¿Hay alguna forma en la que la defensa puede bloquear el hecho de que un caso pase de preliminares a formalizada? Les pongo un caso. Miren, vengo de una reunión. Sin revelar ningún tipo de secreto profesional en términos muy generales, hay un caso en el cual una pareja termina en relación. Y la mujer, voy a ponerle María le empieza a escribir a José y le empieza a mandar mensajes y le dice, hola, ingrato, ¿no? Hola, perdido, ¿cierto? Ya hemos terminado, pero yo sé que tú no me olvidas. Ya yo sé que tú quieres tener hijos. Y otros mensajes que no los puedo reproducir por respeto al público. Entonces, la consulta era la siguiente. Porque José, vamos a ponerle José al hombre, José agarra y dice, oye, yo no puedo seguir recibiendo acoso de esta naturaleza, voy a denunciar. Y denuncia acoso de tipo sexual contra su expareja. Tipo penal se cumple, yo creo que podríamos discutir, pero se cumple, es constante, es permanente, se ha convertido en un acoso, tiene connotación sexual, no existe motivo, no hay consentimiento, entonces por ahí no va. ¿Qué pasa? Que la consulta es esta. Ya hemos hablado, o sea, ya hemos llegado a un arreglo, Jefferson, José y María. Ya queremos que esto no continúe. Pero el problema es que la fiscal ha ordenado hacer actos de investigación. Por ejemplo, ha ordenado hacerle la pericia psicológica a José para ver si tiene un daño. O sea, si haberle mandado los mensajes, oye, te voy a hacer el salto del tigre, le ha generado algún trauma al hombre, ¿no? Entonces, lo que me preguntan es, porque además el denunciante ya declaró, José ya declaró, lo único que hay en el caso es la declaración de José y los actos de investigación que Fiscalía ha ordenado. ¿Cuál es el problema? O la consulta, mejor dicho.
Jefferson, como ya arreglamos, no vamos a hacer nada, me dice. Entonces, lo que vamos a hacer es meterle un control de plazo al fiscal. Y si le metemos un control de plazo, el caso se va a archivar, porque como no tiene nada, va a archivar, pues solamente tiene la declaración del agraviado. Varias cosas por decir. Primero, se trata de un delito de naturaleza sexual. Díganme qué delito de naturaleza sexual se cierra, se archiva, se termina, es olvidado, simplemente porque la víctima no aparece. Entonces, es imposible. La Fiscalía tiene incluso la obligación de impulsar el caso, ¿cierto? Y si tú le metes un control de plazo al fiscal porque está aquí en etapa de diligencias preliminares, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Que el fiscal va a formalizar la investigación preparatoria. Y te fregaste ya. Me gasté los 120 días de investigación preparatoria. Ahora te vas a comer 120 días adicionales porque estamos en etapa de investigación preparatoria formalizada. Y has complicado muchísimo más tu situación. ¿Sabes por qué? Porque en preliminares el fiscal podía archivar solito. Ahora en formalizada el fiscal ya no puede archivar, tiene que pedir el sobreseimiento. Eso quiere decir que obligatoriamente vas a ir a la audiencia de control del sobreseimiento en la etapa intermedia. O sea, te fregaste. Porque incluso puede ser que el juez no esté de acuerdo, lo devuelva al fiscal y le diga, me haces una investigación suplementaria, ¿sí o no? Ustedes conocedores del proceso penal. Entonces te fregaste, esa no es una estrategia, ese no es un camino adecuado. ¿Por qué? Porque nosotros en el Perú, en nuestro Código Procesal Penal del 2004, no tenemos forma de evitar que el fiscal pase de las diligencias preliminares a la investigación preparatoria formalizada. No tenemos forma de evitar. Pero les canto algo. Si ustedes se van, o lo voy a poner con otro colorcito acá, miren. Si ustedes se van al Código de Procedimientos Penales de 1940, esto es inaudito, ¿eh? El fiscal, para pasar de investigación preliminar a instrucción, que sería casi lo mismo que hoy se conoce como diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada, primero tiene que pedir permiso. O sea, no puede hacerlo de manera directa, imagínense. Hay una audiencia que se llama audiencia de imputación de cargos. Es más, en el proceso sumario regulado por el Decreto Legislativo 124, para pasar de investigación preliminar a instrucción, también audiencia de imputación de cargos. O sea, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro país? Esto es inaudito. Que el sistema antiguo, ese que nosotros queríamos desterrar, no puede ser posible, hay que votarlo, no sirve para nada, ha terminado siendo mucho más garantista que el Código Procesal Penal del 2004, imagínense. ¿Por qué? Porque tiene forma de evitar que un caso pase de preliminar a instrucción. Y esa forma no la tenemos en el Código Procesal del 2004. Así que primer punto de análisis, es una falsedad que el código, o en todo caso una falacia, que el código del 2004 sea enteramente radical, diferente a lo que teníamos antes, y que lo de antes es peor, no sirve, es malo. Eso no es tan cierto. Yo quisiera, por ejemplo, en el nuevo código poder pelear estas audiencias de imputación de cargos aquí. Antes ya para qué, pues ya no tenemos muchos casos, están por ahí liquidándose uno, otro, por acá estamos peleando en Lima, ¿no? Pero después yo prefiero ir a una audiencia de imputación de cargos y evitar. Ahora, que no funcionen es otra cosa, ¿no? Que no funcionen es otra cosa. El otro día estábamos en una audiencia de imputación de cargos en la que se analizaba, por ejemplo, un notario había hecho una revalidación de anticipo de legítima. Y la fiscalía decía que eso era ilegal, que no lo podía hacer. Y en la audiencia de imputación de cargos lo que se dice es, ¿para qué me pasas a instrucción si es que yo te voy a demostrar ahorita con la ley en la mano, que no necesita prueba, que lo que yo he hecho es legal? Y el juez dice, no, eso se verá después en la instrucción. O sea,
Es prácticamente lo que pasa con la etapa intermedia. Así como no funciona la etapa intermedia, no está funcionando la audiencia de imputación de cargos, pero esa ya no es un problema de institución, pues. Es un problema de hombre, ¿no? Es como, no, yo no soy, no quiero meterme, yo sé que el tema es muy caliente, ¿no? No quiero meterme al tema político, pero es como cuando se dice, no, hay que desactivar el Tribunal Constitucional, pero la institución no es mala. Los hombres pueden ser el problema, pero la institución funciona, ¿no? El problema es cómo se está aplicando. Entonces, lo mismo sucede con la imputación de cargos, ¿correcto? Entonces, ese es un primer problema, porque tú lo tienes en el código antiguo, lo tienes en el proceso ordinario, lo tienes en el proceso sumario que se supone es inquisitivo al 100%, no tiene etapa intermedia, no tiene juicio, solamente tiene investigación preliminar, instrucción y condena. Y resulta que en el nuevo código, totalmente garantista, protector del imputado, no lo tienes. O sea, me parece un sinsentido. Esa es una primera incoherencia que ustedes van a poder encontrar en las reglas con las que venimos trabajando. ¿Qué más? Quiero plantear el problema y quiero plantear la solución. Fíjense, ahí caramba, se me borró todo. Este es nuestro proceso actual, ¿cierto? Investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio. Investigación preparatoria subdividida en diligencias preliminares, investigación preparatoria formalizada. Otra más acá abajo, sino que se me fue, perdónenme. Proceso ordinario regulado por el Código de Procedimientos Penales de 1940. Tenemos investigación preliminar, lo mismo. Instrucción, lo mismo, solo que esta vez le hemos entregado la instrucción, la ahora llamada investigación preparatoria formalizada, al fiscal y yo no al juez. Esa es la única diferencia. Etapa intermedia y juicio, solo que la etapa intermedia es formal, ¿no? Nada más. Y luego tenemos el proceso sumario, que es investigación preliminar, instrucción y nada más, sentencia. ¿Cierto? No hay etapa intermedia, no hay etapa de juicio. Así de sencillo. Quiero plantear esto de acá. Fíjense. Resulta que nuestro código garantista del 2004, protector del imputado, generador de impunidad, ¿no? Esa es la crítica que se le hace por su extrema garantía. Lo que hace es permitir que los investigados, solo los investigados, por ahora, porque la Corte Suprema ayer o antes de ayer, creo, a ver, yo les confirmo ahorita mismo el dato porque les quiero enviar alguna información. Antes de ayer, acá está. El recurso de queja 730-2019, ojo, 730-2019, que se los voy a pasar en este acto mejor para no olvidarme, porque esto tiene que ver con, acá está, con esto que quiero explicarles ahora mismo. Se los voy a pasar aquí al chat del grupo, ¿les parece? Para que ustedes lo puedan incluso ir revisando mientras vamos conversando si gustan. No carga. Me parece que yo no puedo mandar mensajes, doctor. Bueno, a ver, les doy el dato y yo se los voy a enviar ahorita el material. La Corte Suprema acaba de admitir un recurso de queja, que es el 730-2019. Este recurso de queja es de fecha 27 de febrero del 2020. ¿Ya? Claro que recién ha salido, ¿no? Pero le han puesto fecha antigua. Como suele pasar. ¿Qué va a discutir la Corte Suprema ahora en este recurso de queja que está admitiendo una casación? La posibilidad de que no solamente sea el imputado,
el que plantee tutelas de derecho, sino también sea el agraviado. O sea, y esto me interesa, ¿por qué? Por ahora, lo que nosotros tenemos claro es que cuando el imputado verifique, considere, cuestione que en el proceso, o bueno, perdón, que en la investigación preparatoria que implica las preliminares y que implica la investigación preparatoria formalizada, considere que se le ha lesionado algún derecho, se supone que el imputado puede ir a reclamarle al juez de la investigación preparatoria. Buenas noches, estimada doctora Ashley. Se supone que puede ir a reclamarle al juez de la investigación preparatoria. Pero ¿cuál era la duda que nosotros teníamos? Si es que eso lo puede hacer el imputado o también lo puede hacer el agraviado. Dicho sea de paso, yo considero que también lo debe hacer el agraviado, ¿eh? Pero bueno. Entonces, en este recurso de queja, 730-2019 de Ventanilla, se va a poner en discusión, es decir, próximamente la Corte Suprema se va a pronunciar sobre si el agraviado puede o no puede también plantear una tutela de derechos. Vamos a ver con qué nos sorprende esta vez la Corte. Son capaces de decir que no. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les contaba esto de la tutela? Nuestro código garantista protector regula esta institución, ¿no? La tutela de derechos. Y la idea, ¿cuál era? Que las personas puedan reclamar cualquier situación compleja, cualquier situación lesiva a sus derechos al interior del proceso penal. ¿Por qué? Porque antes no se podía, Jefferson. En el proceso ordinario no existe la tutela de derechos. Tú no puedes reclamar, y yo me acuerdo clarito cuántas clases he dictado así, fíjense, y me arrepiento. Acá no puedes solicitar tutela de derechos y en el proceso sumario tampoco puedes solicitar tutela de derechos. Jefferson, esa es una institución que te protege, que te ampara, pero en el nuevo Código Procesal Penal, por eso es que este código es la salvación, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que ahora lo que nos están diciendo es que la tutela de derechos solamente sirve para poquitos derechos. O sea, no vayas a pensar que es para proteger todos los derechos. No, 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 no. Esto lo he conversado varias veces. Solamente sirve para proteger los derechos que están en el artículo 71, inciso 2. Vayan a revisar los que estén con su código en la mano y por favor, los que estén presentes, vayan a revisar el artículo 71, inciso 2. Van a ver, no encuentran derechos ni para completar su mano, ¿sí? Las dos manos, claro, porque de 5 sí pasa, creo. Pero son derechos totalmente absurdos que uno no reclamaría vía tutela porque se tratan de discusiones totalmente arbitrarias, neutrales. Yo no voy a reclamar pues por la llamada a mi familiar, no le pido un efectivo que me ayude con una llamadita, o sea, ese no es problema. Yo no voy a reclamar que no me han llevado al médico legista, bueno, salvo sea un caso de tortura, pues. Yo no voy a reclamar que no me hayan leído mis derechos, por el amor de Dios. O sea, no son cosas que se reclaman vía tutela, pues, ¿cierto? Buenas noches, estimado doctor Melsi. Entonces, ¿qué pasa? La tutela se ha convertido en una institución, en un mecanismo prácticamente inservible. ¿Por qué? Porque solo protege esto de acá. Entonces pregunta, ¿es como no existiera o no? Claro, es como no existiera. No hay ningún sentido, ninguno, ¿eh? En decir que gracias a la tutela el Código Procesal del 2004 es la gran maravilla y que protege todos los derechos. Eso es absurdo, porque solamente protege los derechos del artículo 71, inciso 2. O sea, que estamos casi iguales a lo que teníamos antes. Proceso ordinario, proceso sumario. Entonces,
¿Dónde está la revolución? ¿No? O sea, ¿dónde está el cambio? Pero a mí me parece que tenemos gravísimos problemas estructurales de entendimiento sobre qué en realidad hemos cambiado, ¿no? Si es que lo que hemos cambiado a la fecha sirve, no sirve, caramba, perdónenme mejor, es revolucionario, es garantista, etcétera. O sea, pero Jefferson, ahora hemos estudiado el diplomado de litigación oral. Ese es lo nuevo, Jefferson. Ya, es que tampoco puede ser lo nuevo, porque otra vez, nosotros tenemos diligencias preliminares, investigación preparatoria formalizada, etapa intermedia y juicio. No les estoy diciendo que cancelen su suscripción al diplomado, solo quiero hacerles notar algunas cosas. Investigación preliminar, perdón, en el código de 1940, investigación preliminar, instrucción, etapa intermedia, juicio, ¿cierto? Jefferson, diplomado, curso, seminario, clase particular, etcétera, de litigación oral. Ese es lo nuevo. Esa es la voz, Jefferson, esa es la voz. ¿Por qué? Porque ahora el juicio es oral y ahí sí se aplican las técnicas de litigación oral. Dicho sea de paso, estoy trabajando en mi libro de litigación oral, pero a la peruana, ¿no? Con nuestras realidades. Pero pregunto yo, ¿no? Esas mismas técnicas de litigación oral no se aplican en el juicio anterior. Ya ni siquiera les pongo el proceso sumario porque ustedes saben, juicio no había en el proceso sumario, ¿no? Ni etapa intermedia ni juicio. Entonces yo pregunto, ¿no había litigación oral en el juicio del Código de Procedimientos Penales del 40? Sí había. ¿Podías objetar? Claro que podías objetar. ¿Las preguntas tenían que ser abiertas? Claro que tenían que ser abiertas. ¿Y las sugestivas estaban prohibidas en el interrogatorio? Claro que sí, por una cuestión doctrinaria, no la tenías en la norma, pero por una cuestión doctrinaria incluso. ¿Las capciosas estaban prohibidas? Claro que sí. ¿Las compuestas? Claro. O sea, lo mismo de las técnicas de litigación oral hoy día son las mismas técnicas de litigación oral del ayer. Entonces, vuelvo y pregunto otra vez, ¿qué diablos ha cambiado? Y si ustedes se ponen a hacer un análisis en lo que tenemos hoy día y en lo que teníamos antes. El papel es bonito, el papel es bueno, pero incluso en el papel tenemos problemas y claro, el problema del hombre tampoco ha cambiado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Fíjense. Lo siguiente. Yo les quiero marcar, esta es etapa de investigación preparatoria e instrucción, ¿no? Este es el Código de Procedimientos Penales de 1940. Este es el decreto legislativo 124. Este es el proceso ordinario, antiguo, mixto, y este es el proceso sumario. Y este de acá sería el Código Procesal Penal del 2004. ¿No? Esa es la idea. Quiero que se fijen acá. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es en lo que verdaderamente tenemos que concentrarnos? Aquí ve. Esta de acá. La etapa intermedia. Aquí. Jefferson, pero aquí también había etapa intermedia. Sí, claro. Pero esta etapa intermedia solamente era formal. ¿Qué significa que solamente era formal? Por ejemplo, si tú deduces una excepción de improcedencia de acción, hoy, con las reglas del Código Procesal Penal de 2004, esa excepción tiene que ser resuelta aquí, en la etapa intermedia. Si tú deduces la misma excepción, claro que se llama no excepción de improcedencia de acción, sino excepción de naturaleza de acción, con las reglas del Código del 1940, no se resuelve en la etapa intermedia. ¿Saben cuándo se resuelve? Aquí, con la sentencia.
No hay un análisis de fondo, ¿sí? Es un análisis meramente formal, el que realiza la etapa intermedia del Código de Procedimientos Penales de 1940. Entonces, punto para el cambio, ¿sí? Y acá el proceso sumario ni qué decirles, pues si no había juicio menos va a haber etapa intermedia, ¿no? Era imposible. Punto para la revolución, punto para el cambio. Porque primero hay que concentrarnos en el aspecto sustancial. ¿Cierto? 2. ¿En qué más hay que concentrarnos? En el Código del 40, yo creo que esto es fundamental para alguien que quiere introducirse al análisis del proceso penal actual, del derecho procesal penal en general. Fíjense. Aquí, en el Código de Procedimientos Penales de 1940, esta etapa de investigación preparatoria estaba dirigida, conducida y controlada por el fiscal. Las diligencias preliminares, más o menos su análogo, también están dirigidas por el fiscal. La investigación preparatoria formalizada del nuevo código, que hoy se conoce, es la evolución, el cambio de la instrucción, es lo que antes era la instrucción, antes estaba dirigida por el juez penal y ahora está dirigida por el fiscal. ¿Cierto? Ese es el esquema. Entonces, a mí me parece que este cambio es fundamental. La entrega completa, se le hemos dado en bandeja la etapa de investigación preparatoria en su totalidad, ha sido entregada al fiscal, en su totalidad. Y le hemos quitado las potestades. Ya no puedo decir fiscal acá en investigación preliminar, porque en diligencia preliminar sigue el fiscal a cargo. En instrucción le hemos quitado las potestades al fiscal, le hemos quitado las potestades al juez penal y se las hemos entregado al fiscal. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué creo que es vital? Porque el fiscal se convierte, fíjense, en amo y dueño de esta etapa. Acá por lo menos no lograbas convencer al fiscal, bueno, y ahora tenías que convencer al juez que iba a hacer otra vez todo lo que había hecho el fiscal, ¿no? Solo que esta vez lo hacía él desde su oficina. Aburrido, ya tenía los papeles, todo, pero vuelve a hacer exactamente lo mismo, pero tienes la posibilidad de convencer a un juez. Incluso puedes pelear contra los coimeros, porque un coimero, ¿qué hace? Normalmente busca comprarse un funcionario. Mientras más personas se involucren, menos posibilidades de ganar tiene el coimero, porque va a tener que comprarse a 1, a 2, a 3, a 4, entonces es más difícil. Pero ahora, nuestro código le ha entregado poder absoluto al fiscal. Absoluto. Entonces, aquí hay otro cambio interesante, relevante, que quiero analizar con ustedes el día de hoy. Este poder de dirección de toda la etapa de investigación en manos del fiscal. ¿Sí? Esto me parece vital. ¿Correcto? Entonces vamos. Tenemos dos temas que yo creo son los relevantes, ¿no? Si ustedes se pueden analizar, si hacen una comparación de los procesos, hacen una comparación de los códigos, si quieren hablar de sistemas, también pueden hacer la comparación de sistemas. Los cambios están acá, en este poder
de dirección de la investigación que se le ha entregado a la Fiscalía y en el control sustancial que se ha otorgado a la etapa intermedia. ¿Sí? Vamos con el primero. Vamos con el primero. Uno. Ya saben la estructura del proceso, investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio. Pero me voy a concentrar solamente aquí, permítanme por favor, para utilizar más espacio. Esta es la investigación preparatoria con sus dos subetapas, las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada, y esta es la etapa intermedia. Fíjense, ¿a qué me refiero cuando les digo que le hemos entregado poder absoluto de dirección, de control al fiscal? Imaginemos que ustedes ponen una denuncia, ¿sí? Hoy se ha cometido el delito de hurto, hoy se ha cometido delito de robo, etcétera. Y ustedes van a fiscalía o a la comisaría y ponen una denuncia, ¿cierto? Primer poder fiscal. Él decide si es que apertura. Si apertura, ¿qué cosa? Diligencias preliminares. Él decide. Si él considera que no, no. ¿Por qué existen muchos roces entre la fiscalía y la policía? ¿Por qué? Porque se han presentado casos en los cuales la policía hace un trabajo de campo, agarra, me acuerdo que había un caso, no estoy seguro si es Tacna, Moquegua, la policía agarra 2, 4, 5 personas, creo, por trata de personas, llega a la fiscalía y dice, no, se me van, que se vayan para su casa. Fiscalía decide si apertura o no apertura diligencias preliminares. Y el efectivo policial y el agraviado, por lo menos en ese momento en el que se ordena la libertad de un intervenido, de un detenido, no tiene ningún mecanismo, ninguna potestad para poder cuestionar esa decisión fiscal. ¿Sí? Entonces, él decide primero si apertura o no apertura unas diligencias preliminares, por ejemplo. ¿Estamos? Y a lo largo de las diligencias preliminares, uno, sin lugar a dudas, quiere solicitar actos de investigación, ¿no? Por ejemplo, yo quiero llamar a declarar a todas las personas que hoy están en la clase, porque gracias a estas personas yo voy a poder demostrar que yo he estado participando. Por ejemplo, miren, le voy a contar un caso muy real. Tengo un caso de lavado de activos en el que el problema es que la persona es casi millonaria, ya tiene demasiado dinero como empresario, pero el problema está en que su plata no la tiene bancarizada, la tiene debajo del colchón. Entonces, cuando yo le pregunto, oye, ¿por qué tienes la plata debajo del colchón? Me dice, pero Jefferson, yo no confío en los bancos. O sea, yo tengo un gran temor de lo que pueda pasar con el Perú en estas elecciones presidenciales, así que yo no guardo mi dinero en los bancos. Van a estatizar los bancos, el dólar se va a ir al diablo, y eso es el temor de él como ciudadano. Y a mí nadie me puede obligar a guardar mi dinero en un banco. Me dice, sí, pero es de la empresa, entonces hay que bancarizarlo para evitar problemas de lavado. Entonces, ¿qué es lo que cree la fiscalía? Que las empresas son empresas de fachada, ¿no? Que en realidad no hay estudiantes en esa empresa que se tiene. ¿Qué es lo que quiero yo? Que vayan a declarar 30 estudiantes, por ejemplo.
para que declaren que ellos no depositan sus mensualidades, sus pagos a la universidad, no lo depositan en un banco, sino que hacen su colita en el local y entregan su dinero. Y a cambio les dan un ticket que dice, ya has pagado tu mensualidad de enero. Entonces la fiscalía dice, no, eso es imposible. ¿Cómo puede ser que en el año 2021 una empresa reciba su dinero en efectivo y lo guarde en su cochera? Eso no puede pasar, pero pasa, es real. Entonces lo que yo quiero es llevar a declarar aproximadamente a 10 estudiantes para que ellos puedan declarar cómo es que pagan su mensualidad. Porque es lo que me corresponde. Si tú estás investigando, si tú estás descubriendo la verdad, lo que tienes que hacer es buscar información. Pero les pongo un dato. Es la fiscalía quien decide qué actos de investigación se hacen. Ellos deciden, ellos ordenan. Esto es lo que se hace, esto no se hace. ¿Estamos? Es más, me parece que también, ya que estoy acá en Cámara Legal Fortaleza, y Cámara Legal tiene un gran número de suscriptores, siempre de miembros de la fuerza policial. Otro de los grandes problemas y roces que existe entre la Fiscalía y la Policía es, y lo he escuchado de algunas bocas propias policiales, es que la Fiscalía piensa que el policía está para obedecer órdenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Que el fiscal le dice, me haces estos actos de investigación, porque él decide qué actos de investigación realiza. Y hay actos de investigación con los que o el policía no está de acuerdo, o el policía considera que no son suficientes y que hay que ampliarlos, que hay que avanzar. Entonces, ahí entran en la discrepancia, ¿se dan cuenta? Fiscalía y policía agarran bronca. ¿Por qué? Porque el fiscal es el que decide qué actos de investigación va a realizar. Fíjense. ¿Qué más? El fiscal decide, ojo, estos actos de investigación no los vas a hacer pues en 30 años, ¿no? O sea, no lo vas a hacer eterno. Tienes que hacerlo dentro de un plazo. El fiscal decide en qué plazo realiza esos actos de investigación. ¿No? Él decide. Pero Jefferson, en ese caso no es arbitrario porque nosotros tenemos plazos específicos en el código. Mentira, porque las diligencias preliminares no tienen plazo en el código. Pero bueno, la jurisprudencia peruana ha complementado los plazos de las diligencias preliminares. Ya bueno, pero el fiscal decide. El fiscal decide si arranca con 20, continúa con 60, luego son 10 más, luego 20 más y así completa sus 120. El fiscal decide si cambia de 120 por ser caso simple a caso complejo y modifica 8 meses. El fiscal decide. El fiscal decide si es que en diligencias preliminares quiere imputar crimen organizado y luego pasa 36 meses. El fiscal decide. No, pero Jefferson, eso no es tan fácil porque hay que construir una imputación. Intenta cuestionar un problema de imputación en diligencias preliminares, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que las diligencias preliminares son la etapa en la que recién están empezando, el proceso penal se está construyendo, la imputación todavía no es clara, no es precisa, no es circunstancial, eso se va a exigir para la acusación, etc. O sea, de que pueden decidir respecto del plazo, pueden. ¿Sí? Eso es innegable. El fiscal decide respecto de cuánto plazo va a durar o no va a durar los actos de investigación. ¿Qué más? Aquí. El fiscal decide aquí si archiva, cuando terminan las diligencias preliminares, si archiva o si formaliza. Si archiva el caso o si formaliza la investigación preparatoria. Y como les explicaba yo al inicio,
no hay nada que nosotros podamos hacer para evitar una formalización. Al contrario, si usas los mecanismos que supuestamente existen, como el control de plazo, prácticamente empujas al fiscal a una formalización, ¿no? Entonces, él toma la decisión, ¿sí? Él toma la decisión de si archiva o si formaliza. Más adelante también sigue tomando la decisión, porque una vez que termine la investigación preparatoria formalizada, él decide si acusa o si sobresee. Él decide. Amigos, solo les estoy poniendo algunos ejemplos para que se entienda más fácil, lo más popular. Pero a lo largo de toda la investigación preparatoria, el fiscal decide millones de cosas. Millones de cosas. Él decide el plazo, actos de investigación a realizar, él decide dónde se realizan, cuándo se realizan, etc. Tengo un caso en el que teníamos que hacer una reconstrucción de los hechos, por ejemplo. Y la reconstrucción de los hechos, o bueno, los hechos, mejor dicho, se realizaron hace más o menos 5 años, pero de noche. Y el fiscal ordena la reconstrucción de los hechos a las 10 de la mañana. No me parece adecuado porque no es lo mismo una reconstrucción a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche. Porque a las 10 de la noche no se ve nada, ¿no? Y las personas se pueden confundir, tú puedes haber saltado, corrido y todo, haberlo hecho en la oscuridad. Pero no es lo mismo hacerlo a las 10 de la mañana. Entonces, ¿quién decide a qué hora se hace la reconstrucción? El fiscal decide, ¿sí? Él decide. Él toma la decisión a lo largo de la investigación preparatoria. Es más, algo que vengo trabajando desde en los últimos meses, en realidad, a partir de la cuarentena, el fiscal decide si viene un testigo y lo hace testigo protegido, por ejemplo. El fiscal decide. Él toma la decisión. Es un poder casi absoluto, ¿no? En el que Fiscalía controla la investigación. Entonces, cualquier participante o cualquier sujeto procesal, operador jurídico, me podría decir, Jefferson, está bien. El fiscal toma decisiones, sin lugar a duda. Él controla la investigación, que ese es el cambio fundamental que hemos tenido con las reglas del Código de Procedimientos Penales de 1940, como estábamos viendo hace un rato. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Jefferson? Que todas estas decisiones pueden ser sometidas a un cuestionamiento. Y esa es la verdad. Ese es el meollo del asunto. No debe existir en el proceso penal, por ninguna razón, la posibilidad de que una decisión fiscal se encuentre exenta de control, que se encuentre exenta del control de la defensa, del cuestionamiento de la defensa. No debería existir. No debería existir ni un solo acto, ni un solo momento, ni una sola actuación, ni nada por el estilo que permita que el fiscal tome una decisión sin control. ¿Estamos? Jefferson, pero para eso tenemos, por ejemplo, la tutela de derechos, porque la tutela de derechos permite controlar la lesión. Mentira, si les estoy diciendo que la tutela se ha reducido a los derechos del artículo 71, inciso 2. Entonces no es que proteja tanto. Bueno, Jefferson, para eso tenemos el control de plazo. Mentira, porque cuando tú pides un control de plazo, la audiencia la programan un mes después. Y si te la declaran fundada, lo que se hace es darle plazo al fiscal para que tome una decisión. Entonces tampoco funciona. Y además, ¿qué ganas con el control de plazo? Que el fiscal te formalice. Pierdes más, porque es mejor quedarse en preliminares que estar en formalizada. Entonces, no es que los mecanismos que en verdad tenemos estén funcionando como deberían funcionar. Yo he trabajado mucho en un mecanismo de control. Yo creo que debemos trabajar en estos mecanismos. ¿Cómo es que controlamos las decisiones fiscales? Es vital, es importantísimo.
Pero me voy a concentrar en algunas, porque obviamente el tiempo no nos alcanzaría para trabajar todos los controles que uno tiene que hacer respecto de decisiones fiscales, ¿no? Uno tiene que trabajar sobre la base de algunos, no puede trabajar sobre la base de todos los mecanismos. Entonces, fíjense. Ya que todos estamos de acuerdo en que el fiscal toma decisiones a lo largo del proceso penal, ¿no? Y ojo, yo trabajo básicamente con etapa de investigación preparatoria ahorita con ustedes, porque la etapa intermedia primero la dirige el juez de investigación preparatoria. Entonces ya el fiscal no tiene el control directo, ¿no? No es que tenga las potestades, ¿no? Doctor Edwin, que gracias primero por haber leído el prólogo. Sí, efectivamente, eso es lo que escribía yo en este libro, ¿no? Que me parece un librito interesante. No se encuentra la visión radical de tomar uno u otro bando, sino en buscar la armonía. Totalmente, doctor. Totalmente. Esperemos que pronto eso pueda pasar. Pero para que eso pueda pasar, nosotros tenemos que trabajar esto que les estoy diciendo ahorita. Es que yo creo que es fundamental y nadie le da pelota, ¿no? Jefferson ya no va. No, pero es que esto es fundamental. Si nosotros logramos fortalecer este tipo de instituciones, ahí vamos a poder tener un proceso que de verdad se diferencie de los anteriores, no como lo que acabamos de ver, pues por el amor de Dios, no puede ser que el código de procedimientos penales de 1940 termine siendo más garantista que el Código Procesal Penal del 2004, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre ambos, tiene que trabajarse de manera diferenciada, claro que sí. Pero para eso hay que comprender las instituciones específicas novedosas y hay que desarrollarlas en concreto, ¿correcto? Vamos a arrancar con algunos controles que a mí me interesan mucho. ¿Me permiten? Vamos a hacer un brevísimo break, por favor, un pequeño descansito de unos 5 o 10 minutitos, ¿sí, por favor? ¿Les parece? Son las 8 de la noche. 8:10, por favor, continuamos. Ya quiero entrar a los mecanismos en específico, ¿sí? 10 minutitos nada más. Vamos a la tiendita a comprar un ratito y regresamos. Perfecto, 10 minutitos, 10 minutitos. A ver. Ok, entonces, hasta ahora lo que les he querido dar a entender, lo que les he querido explicar es lo siguiente. No existe tal cambio, ¿cierto? No hay un cambio radical en el que ustedes puedan decir, caramba, esto es lo verdadero. Y en aquellos casos, en aquellos momentos en los que sí hay un cambio, yo les he planteado dos. El control absoluto de la investigación preparatoria por parte de Fiscalía y la posibilidad de un control material en la etapa intermedia. Son los dos cambios que yo les he planteado ahora, ¿cierto? Y yo les estaba diciendo ahora que a lo largo de la investigación preparatoria, la Fiscalía toma un sinfín de decisiones. Y que lo novedoso de verdad tendrían que ser aquellos mecanismos bajo los cuales las decisiones fiscales no pueden ser arbitrarias, no pueden ser decisiones que el fiscal toma porque considera que así debe ser, sino que deben ser decisiones sustentadas, razonadas y no arbitrarias. Y que si ese fuera el caso en el que el fiscal decide de manera arbitraria, nosotros deberíamos tener la posibilidad de poder controlar esa decisión. Ustedes tienen los mecanismos clásicos, los que hemos estudiado siempre. Tres fundamentalmente. El control de plazo, que yo creo que en el Perú no sirve, por lo que les estaba explicando en el primer tiempo, no sirve porque no te programa fecha inmediata,
Tú planteas un control de plazo en enero, te programan en febrero. Entonces, ¿qué chiste así, pues, no? Y cuando llega la audiencia, o el fiscal llega con la decisión por la que tú reclamabas, o el juez agarra y le da más plazo para que decida. Y si no decide en ese plazo, tienes que volver al control de plazo. Eso es un absurdo, no sirve. Y si lo haces en preliminares, lo obligas a que formalice. Por eso es que no me gusta el control de plazo. Pero ahí está, como un mecanismo, ya bueno, por ahí puedes presionar. Tienes el mecanismo de la inadmisión de las diligencias, el clásico. Yo les decía, el fiscal tiene el poder de decidir cuándo hace y cuándo no hace una diligencia, ¿cierto? Pero si ustedes piden una diligencia y el fiscal no la programa, tienen el mecanismo de la inadmisión de diligencia. Y además tienen el inservible por ahora mecanismo de la tutela de derechos. Perdonen ustedes que haya sido así tan radical y tan fuerte. Lo que sucede es que si ustedes reducen la aplicación de la tutela al artículo 71, inciso 2, esa tutela no va a servir para absolutamente nada y es prácticamente como si no tuviéramos tutela, ¿cierto? Entonces, mi primera reflexión sería esta. Si este es el verdadero cambio, por el amor de Dios, no circunscriban la tutela de derechos al artículo 71, inciso 2. Ustedes les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando a José Luna, yo saqué un videíto, todavía me acuerdo, me fui a grabar un videíto sobre ese tema. ¿Ustedes se acuerdan cuando a José Luna lo están investigando, ¿no? Pero José Luna, del partido Podemos, se supone que según la fiscalía y su imputación es líder de una organización criminal. Y esa organización criminal eran los llamados gángsters de la política, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Lo que poca gente sabe es que antes de ese nombre había uno peor, que se llamaba los peones de Luna, así se llamaba la organización criminal. Y luego la cambiaron por los gángsters de la política. ¿Qué derechos se está afectando ahí? ¿Defensa? No. Tiene que ser uno del 71, inciso 2. Si no está en el 71, inciso 2, no puede ser. ¿Defensa? No. ¿Que te lleven al médico legista? No. ¿Que llamada a un familiar? No. ¿Lectura de derechos? No. No se está afectando ninguno del 71, inciso 2. ¿Qué se afecta? La presunción de inocencia de la persona, el tratamiento, en su manifestación del tratamiento procesal como inocente, ¿no? Y la tutela, gracias a Dios, fue aceptada por un juez que consideraba que la tutela no solamente debe proteger los derechos del artículo 71, inciso 2, sino que debía proteger todos los derechos. Pero gracias al juez que tenía la visión que yo les estoy planteando ahorita, que la tutela no solamente puede proteger los derechos del 71, inciso 2, sino que debe proteger todos los derechos. ¿Correcto? Entonces, primera reflexión, esta de acá. Este mecanismo tenemos que ampliarlo. Este mecanismo tiene que convertirse en el habeas corpus conexo dentro del proceso penal, tiene que convertirse en el amparo en el proceso penal. Si no, no servimos. Si no, no hay cambio. ¿Por qué he explicado todo lo que he explicado en la primera hora? Porque quería demostrarles que este mecanismo es fundamental para el cambio. Si no estudiamos esta tutela, si no la desarrollamos, si no permitimos su protección absoluta, no tenemos cambio. Es el cambio. Es el verdadero cambio. Pero claro, no se entiende, ¿no? Ahora, yo les quiero hablar de algo que he trabajado en los últimos meses. No he tenido oportunidad de hacerlo público todavía, no he tenido oportunidad de contarlo a viva voz. En un curso que tuvimos por ahí hice algunos comentarios. Pero lo que quiero contarles es esto, fíjense. Yo me quiero ir dejándoles alguna novedad y creo que esta para mí es una novedad. Fíjense por favor. Les voy a compartir acá
les voy a compartir acá un material que yo he trabajado sobre este tema. Aquí está. Fíjense. Quiero que se vayan con esta información. Aquí. Gracias. Ahora sí ya puedo compartir. Ahí está. Si es que ustedes están con su código a la mano, por favor revisen el artículo 251 del Código Procesal Penal. Ojo, estamos hablando, acuérdense de todo lo que hemos estado hablando, de los mecanismos para controlar aquella potestad fiscal absoluta o casi absoluta de toma de decisiones a lo largo de la investigación preparatoria. Váyanse todos, por favor, al artículo 251, inciso 1 del Código Procesal Penal. Váyanse todos para ahí. Los que estén con su código a la mano. ¿Qué pasa? Les cuento. El problema es este. Parte de las decisiones que toma el fiscal a lo largo de la investigación se ha puesto de moda, y digo se ha puesto de moda porque lo estoy viendo hasta en casos de feminicidio, lo estoy viendo en casos de hurto, se ha convertido en popular. Que los testigos ya no sean testigos que declaran de manera abierta, espontánea, identificada, con participación de defensa, sino que se han convertido en testigos denominados protegidos. Me está interesando demasiado el tema y estoy intentando llevarlo a todos los lugares a los que humildemente me han podido invitar. Mañana tengo un evento en la Corte de Ventanilla, espero que también sea del interés, por ejemplo. Fíjense, si yo soy fiscal, no imagínense, si yo soy fiscal, tomo decisiones a lo largo de la investigación, hay una decisión que no puedo tomar, o sea, hay una situación que no puedo controlar, siendo fiscal, que la defensa, o mejor dicho, que la defensa participe en todas las diligencias, ¿no? Me parece que ese es un hecho que Fiscalía no puede controlar. No sé si eso molesta, se le escapa de las manos, lo que sea. Pero la defensa tiene que estar en todas las declaraciones, por ejemplo. Y no sé si a ustedes les ha pasado que uno se pelea en la Fiscalía. Uno se pelea en las declaraciones testimoniales porque dice, no, esa pregunta no se puede hacer. ¿Pero por qué no lo puede hacer, doctor? Porque no, eso ya es sugestivo. No, no es sugestivo, doctor, es abierto. O en todo caso es cerrado, ¿no? Respecto de un hecho que el testigo ya ha declarado, necesita un dato en concreto. No, ya dije que no se puede hacer. Y en ese momento, ¿qué haces? Nada, pues dejas tu constancia, no es lo único que puedes hacer. O cuando estás en una declaración a nivel fiscal y el fiscal hace una pregunta que tú consideras que no se debería hacer, por ejemplo, me acuerdo uno reciente, ¿por qué le preguntan de su traslado si es que lo que se está investigando es la coima? ¿No? ¿Qué tiene que ver el hecho que yo haya viajado para trabajar de Lima a Chiclayo con el hecho de que estando en Chiclayo haya recibido una coima? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, pregúntame del hecho. Tú no me puedes preguntar, pues, de qué murió mi papá, ¿no? O sea, cuestiones impertinentes no van. Pero, a ver, oponte, pues. Tú hacen una declaración testimonial y a ver, pelea. Entonces empieza la lucha. No se puede hacer esa pregunta. Y el fiscal dice, acá mando yo. Yo digo qué preguntas se hacen y qué no se hacen. No, señor, esa pregunta no se la puedo permitir. Y terminas en una bronca, pero eterna ahí en la declaración. Y al final lo único, o el fiscal se rinde o tú te rindes, y si tú te rindes, lo único que te queda es dejar constancia que el fiscal es una pregunta que tú consideras que no se podía hacer, como si eso sirviera para algo después, ¿no?
Entonces, ¿qué creo que ha pasado? Que la fiscalía, soy mal pensado, ¿ah? Soy mal pensado, no voy a decir ningún nombre en específico, nada, pero lo que creo que ha pasado es que se ha buscado la forma en la que la defensa ya no participe, en que la defensa ya no esté moleste y moleste, por no decir, ¿cierto? Con sus preguntas, con sus objeciones, molestando a cada rato. Hay diligencias de reconstrucción en las que hay que llevarlos, a veces no vienen, los abogados son fastidiosos, etcétera, etcétera. Se han generado, a partir de evitar que la defensa participe, yo sé que es una afirmación un poco peligrosa, pero lo digo en términos generales y además como una apreciación personal mía. Se han generado dos cosas. Convertir a personas en colaboradores, primero, y claro, personas que sean investigadas, ¿no? Y segundo, convertir a testigos en testigos protegidos. Es una gran estrategia, no voy a negar. O sea, es inteligentísimo. Les voy a contar por qué. Porque si tú conviertes a investigados en colaboradores y tienes uno nomás. Acá tienes la investigación, donde están todos, la carpeta abierta. Y acá tienes la carpeta del cuaderno de colaboración eficaz, de uno de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras acá todos están presentando sus escritos, solicitan actos de investigación, ¿no? Tú estás investigando acá, en la carpeta de colaboración. Porque no ves que en la carpeta de colaboración nadie se mete más que el colaborador, tú y su abogado. No hay nadie más que esté fastidiando. Estás tú solo. Yo he ido a fiscalías en épocas de cuarentena, ¿no? En la primera cuarentena no miento. En la segunda cuarentena que tuvimos, todos estaban trabajando. Y yo decía, doctora, ¿hay actos de investigación y yo no me he enterado? No, doctor, me dice, no. Pero ¿y ese señor que está declarando ahí? Acaba de hablar de mi cliente, Leo. Ah, no, doctor, es que eso no se ha programado en la investigación fiscal abierta. Eso se ha programado en la carpeta del cuaderno de colaborador. Entonces uno dice, ah, qué vivos, ¿no? Todo lo haces en el cuaderno de colaboración y si te conviene, lo trasladas a la carpeta fiscal principal. Por Dios, qué inteligentes. O sea, qué buena estrategia. Y tú, hecho un mancito, sin posibilidad de participar, porque por más que reclames no puedes participar, es un cuadro de colaboración. Plantea lo que quieras, amparo, habeas corpus, tutela, jamás te van a dejar participar en un cuadro de colaboración. Y el fiscal cuando quiera, va a trasladar la información del cuaderno de colaboración a la carpeta principal. Jefferson, ¿lo puede hacer una semana antes que termine la investigación? Sí. Y tú diciéndole a tu cliente, no hay nada, tranquilo, yo he estado revisando la carpeta, no hay nada. No han hecho ni un solo acto de investigación, ya ganamos ya. Y una semana antes, ¡bum!, traen todo del cuaderno de colaboración. Es inteligentísimo, de verdad. No sé a quién se le ha ocurrido, pero es un arma que voy a decir ya, puede utilizar la fiscalía. Y nosotros, como defensores, no podemos cuestionar, por el amor de Dios, es inconcebible, ¿no? Este proceso garantista que protege al imputado, mentira, te hacen ese juego y terminaste muerto. Entonces, de eso, ojalá tengamos una oportunidad en la que podamos conversar, en la forma en la que podemos cuestionar eso. Se lo voy a dejar un ratito ahí al costado, porque finalmente se trata de un proceso especial, ¿no? Necesita todo un desarrollo adicional. Ahorita estoy en las potestades del fiscal que deben ser controladas y me quiero concentrar en otra. La otra forma en la que tú puedes evitar que la defensa participe, cuestione, moleste, es que los testigos que vengan a declarar, los,
los hagan los hagan de manera reservada, que tú no puedas participar como defensa o que tú no puedas cuestionar en el momento de la realización de preguntas. Ya no estás ahí. Entonces, ¿qué sucede, estimados amigos? Que nuestro Código Procesal Penal, fíjense, regula la posibilidad de que a los testigos, esto lo van a encontrar ustedes en el artículo 248 y 249 de nuestro Código Procesal Penal. Ustedes van a encontrar en el Código Procesal Penal, en el artículo 248 y 249, la posibilidad de que a los testigos se les dé protección. ¿Qué tipo de protección? Por ejemplo, protección policial. Un policía que lo lleve, lo saque, lo traslade, lo cuide, duerma con él, esté ahí al pendiente, etc. Protección policial al testigo para que nadie le haga daño. Cámbialo de casa, lo sacas de ahí y lo mandas a otro lado. Es más, excepcionalmente le pueden cambiar la identidad, ¿no? O sea, documentos de identidad también se los pueden dar diferentes. Parece mentira, o sea, parece peliculero, pero eso es real, se puede hacer en casos extremos, ¿no? Es más, lo puedes sacar del país también, ¿sí? Puedes imponerle la protección de trasladarlo en determinados vehículos blindados, con unas polarizadas, con protección, etc. Oculta su paradero, pero a la que yo me quiero referir en específico es a la medida de protección en la cual le quitan la identidad. Y ya no se llama el testigo Jefferson Moreno, sino se llama el testigo protegido 5-2020, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que Fiscalía decide darle la protección a ese testigo, te fregaste, porque ya no te van a dejar participar ni en la declaración, ni en cualquier diligencia en la que esté el testigo protegido. No vas a poder ni siquiera hacer preguntas, no te vas a enterar si el testigo protegido declara, no declara, etc. Porque ese acto de investigación lo hacen solamente el fiscal y el testigo que es protegido. Que Dios sabe si de verdad es una persona diferente, ¿eh? Porque yo he conocido casos en los cuales hay dos testigos protegidos, el 7 y el 9, y resulta que son la misma persona. Entonces, Dios quiera que sean diferentes. Pero lo que les quiero decir es que existe la posibilidad de que se entregue esta potestad de protección a los testigos. Y lo que yo quiero plantear es que, como se trata de una decisión fiscal, y estamos quedando, porque eso hemos estado conversando hasta ahora, que las decisiones fiscales no pueden estar exentas de control de alguna manera, yo me he aferrado al artículo 251, inciso 1 del Código Procesal Penal. Y si de verdad va a existir un cambio, la interpretación que voy a hacer en este momento del artículo 251, inciso 1, es la correcta. Ojo, yo creo que esa es la correcta. Fíjense. ¿Qué dice el artículo 251.1? Que contra la disposición del fiscal que ordena una medida de protección, procede que el afectado recurra al juez de la investigación preparatoria para que examine su procedencia. 3 cosas tienen que sacar de ahí. 3 cosas. Primero, que debe existir una disposición fiscal que diga, protegemos a Jefferson Moreno por esta razón. Y la razón no es la que se te antoje. O sea, la razón tiene que ser específica. Porque la razón solamente puede ser que el testigo se encuentra en grave riesgo de muerte o de lesiones, de peligro a él, a su familia o a sus bienes. Esa es la única razón. Entonces, esa disposición donde el fiscal dice, a partir de hoy yo te voy a proteger, tranquilo,
tiene que explicar por cómo se acredita que se ha generado un grave peligro, una grave amenaza a la libertad o a los bienes o a la integridad del testigo. Sin disposición fiscal no hay razones. Segundo, el afectado puede recurrir al juez a quejarse. ¿Para qué? Fíjense, para que examine la procedencia de las medidas de protección. Esas tres cositas son fundamentales ahorita. Para el análisis que yo les quiero presentar son fundamentales. Primero, tiene que haber una disposición fiscal. Me parece que ahí vamos a coincidir todos. Esto es innegable. Cuando un fiscal decide tener un testigo protegido, tiene que existir una disposición fiscal. La duda va a ser quién es el afectado. ¿Quién es el afectado que debe tomar conocimiento de la disposición fiscal y que puede acudir al juez a solicitar el reexamen de esa medida? Yo creo, y se los digo como una interpretación personal en la que han coincidido en audiencia, por ejemplo, fiscalía, yo creo que el afectado es el investigado, es el imputado. ¿Por qué? No puede ser el testigo porque es muy sencillo. Si yo soy testigo y le digo al fiscal, mi vida está en riesgo, y el fiscal no me da lo que pido, pues simplemente me voy, no declaro. ¿Sí? No le doy la información que el fiscal quiere. Se acabó el problema. ¿En qué medida yo sería afectado? ¿Sí? No es mi rollo, soy testigo. No soy imputado. ¿Sí? Entonces me desaparezco. Oye, ¿tú tienes información? No, no tengo. Oye, ¿tú sabes esto? No, no sé. Y se acabó el problema. O sea, yo no necesito de protección, simplemente necesito decir que no sé nada. ¿No? Era mi hermano, pero yo no sabía nada. O sea, es muy sencillo para el testigo salirse de la convocatoria fiscal desconociendo cualquier tipo de información. Si el fiscal no me da la protección que yo quiero, me llevo mi información a otro lado. Entonces, ustedes se imaginan un testigo que luche contra el fiscal y le diga, tienes que darme esta protección, y el fiscal no le da la protección, y el testigo se va a quejar con el juez, señor juez, no me están dejando declarar para darle la información al fiscal, por el amor de Dios, pues. Si peligra tu vida, no declaras. Entonces, se los digo por una cuestión lógica, porque además yo he buscado, busquen ustedes en el Código Procesal Penal, muy fácil, con control V, creo es, ahí en el Código Procesal escaneado, en digital que hay en Internet, busquen todas las veces que el Código Procesal Penal menciona la palabra afectado. Y en realidad cuando menciona la palabra afectado, normalmente se refiere al investigado. Normalmente se refiere al imputado. ¿Sí? Es a quien le genera efectos negativos esa decisión. Por eso es que el afectado con la decisión de proteger a un testigo, no puede ser el testigo, pues. El afectado con la decisión de proteger a un testigo tiene que ser el imputado. ¿Cierto? Entonces, ahí hay un punto fundamental que no se puede perder de vista. ¿Correcto? A mí me parece algo fundamental este tema. Ahora, si dejamos en claro que el afectado es el imputado, entonces eso quiere decir que esa persona tiene que tener conocimiento de la disposición fiscal que protege al testigo. Y cualquiera me podría decir, Jefferson, eso es imposible. ¿Por qué? Porque si le das la disposición, él se va a enterar, pues, de quién es el testigo protegido.
¿Y quién dice que me tienen que notificar la disposición completa? ¿No les ha pasado que cuando les notifican la declaración de un colaborador se la mandan por partes? Entonces, no necesariamente necesitamos la disposición completa. Lo único que necesitamos de la disposición son las razones por las cuales protegen a la persona. Porque si no hay una motivación adecuada de las razones, el testigo no debe ser protegido, debe declarar abiertamente, identificado. Y eso es algo que yo voy a poder hacer reclamándole al juez porque no hay razones para proteger al testigo. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Esa es la idea. A mí me parece fundamental que nosotros empecemos a pelear este tipo de situaciones gracias a la interpretación adecuada del artículo 251, inciso 1, del Código Procesal Penal, cuando la Fiscalía decida proteger a un testigo, cuando en realidad no se dan las razones para protegerlo. ¿Se dan cuenta? Eso me parece a mí fundamental. ¿Correcto? Claro que siempre están las razones clásicas, ¿no? Los mecanismos clásicos que hemos conversado, que necesitarían otro tipo de interpretación, pero me parece que sobre eso se ha hablado un montón. Sobre el control de plazo, pues hemos hablado infinidad de veces. Sobre la inadmisión de diligencias hemos hablado un montón. Sobre la tutela de derechos siempre he sido crítico. Pero me parece que tenemos que empezar a buscar mecanismos de control de las decisiones fiscales que sean novedosas, que no se hayan planteado, que las trabajemos caso a caso, que nos permitan enfrentar de mejor manera la investigación, ¿no? Finalmente, creo yo que ese es el verdadero cambio. Ese es el verdadero cambio. Si ustedes buscan un cambio de lo que hemos conversado hoy día, ahí van a llegar siempre, ¿sí? Ahí van a llegar siempre. Doctores, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo en lo que yo pueda ayudar, por favor, déjenos sus preguntas en el chat, que yo aprovecho para en estos minutos finales ir respondiendo sus preguntas. Por favor, si tuvieran preguntas, déjenlas en el chat que tenemos aquí en la plataforma del Zoom. Por ejemplo, el doctor John pregunta, ¿un testigo se puede convertir en testigo protegido? Claro que sí. Y ese es el problema, doctor John. Ese es el problema. Imagínese esto. Les cuento un caso. Yo soy Jefferson, soy testigo. Voy a declarar a la fiscalía. Voy y declaro. Yo, Jefferson, y digo, el doctor Estefano Miranda ha cometido tal delito, ¿cierto? Mira que él lo hizo tal día, etcétera, yo lo he visto, acá tengo el material, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, fíjense, después de haber declarado como Jefferson Moreno en la fiscalía y tienen mi declaración escrita, la fiscalía agarra, me llama y me dice, Jefferson, ¿no te parece que podemos hacerte mejor testigo protegido? Porque siendo testigo protegido, vas a poder declarar con calma, ¿no? Entonces agarran y me hacen testigo protegido. Y yo en un trato con la fiscalía, ya, protéjanme, quítenme el nombre. Vuelve a declarar Jefferson, ya, perfecto, declaro otras cosas. Y además corroboro lo que había dicho en mi declaración inicial. Y resulta que ahora la fiscalía llega a las audiencias y dice, tenemos dos declaraciones, señor juez. Tenemos la declaración de Jefferson, el testigo que declaró, y tenemos la declaración del testigo protegido 1/2019. Lo que nadie sabe, y es más, lo que nadie se va a enterar nunca, es que Jefferson y el testigo protegido 1/2019 son la misma persona, solo que primero declaró abierto
y luego declaró como testigo protegido. Si es que ustedes me dicen, Jefferson, pero es así, entonces estaríamos frente a un acto abiertamente arbitrario. Por eso es que yo les digo que un testigo puede convertirse en testigo protegido, pero eso no quiere decir que puede estar exento de control, ¿no? ¿Sí? A ver, el doctor Lino pregunta, dice, ¿cuáles son los límites respecto a las disposiciones fiscales dictadas a la policía que comúnmente toda disposición va acompañada de una amenaza? Efectivamente, doctor, efectivamente, eso es cierto. Por eso es que yo arrancaba diciendo, por el amor de Dios, no puede ser que las decisiones fiscales no estén sometidas a control. Tienen que estar sometidas a control. Pero ¿sabe cuál es el problema, doctor Lino? Que los mecanismos para controlar las decisiones fiscales no se han permitido para la policía. O sea, ¿qué pasa? Fiscalía se supone que tiene que trabajar de la mano con la policía, pero la realidad demuestra que no es así, que la fiscalía puede llegar a considerar que la policía simplemente cumple órdenes y le dice, ya, me haces esto, ¿no? ¿Cómo podría ser la policía para poder cuestionar actos de investigación fiscal? No puede hacerlo, porque el policía no puede ir en tutela, pues. El policía no puede ir a quejarse vía juez de investigación preparatoria. El único que podría quejarse respecto de la programación de diligencias es la defensa, es el agraviado. Ellos son los únicos que tienen la potestad para cuestionar esa disposición, esa orden de realización de actos de investigación. Aunque suene mal, por ahora, es algo que obviamente no debería pasar, pero si Fiscalía ordena la realización de determinados actos de investigación, la policía no puede negarse a su realización. La pertinencia y la utilidad la determina el fiscal. Y eso es lo que yo me he matado diciéndoles hoy día. Ese se supone que es el verdadero cambio. Y debe existir un control respecto a ese tipo de decisiones. El doctor Freddy pregunta, ¿el fiscal puede archivar una denuncia por falta de manifestación de ratificación de la agraviada? Imposible, doctor. Esa no puede ser una causal de archivo, esa no puede ser una razón. ¿Por qué no puede ser una razón? Imaginemos que hoy día se meten a mi casa a robar y cometen el delito en mi casa, se comete hasta delito de violación, ¿sí? Y ¿saben qué? A mí ya no me interesa. Yo puse mi denuncia y nunca más me interesó. Pero ¿saben qué pasa? Que a la sociedad se le interesa. O sea, si a ti no te importa que haya un violador suelto, a mí sí me importa como sociedad. ¿Y qué resulta? Que quien representa a la sociedad es el fiscal. Entonces, a la sociedad sí le importa que haya un delincuente suelto. Por eso es que independientemente de si el agraviado se ratifica o no se ratifica, el fiscal tiene que investigar el hecho. Y la decisión de no continuar no puede estar basada en la no ratificación, porque es irrelevante si a la víctima le interesa o no. Lo que necesitamos es acreditar el hecho. Así como la Corte Suprema dijo que no importa si el imputado miente, sino que hay que probar el hecho, igualito sucede con el agraviado. Al extremo, doctor, que si usted me habla de delitos sexuales, por ejemplo, es totalmente irrelevante si la víctima se ratifica o no se ratifica, e incluso si se contradice o no se contradice, igual seguimos con el caso. Imagínate que un día viene y le dice, no me pegó, y al día siguiente viene, no, mentira, era broma, me pegó la puerta. Es totalmente irrelevante, porque el proceso continúa y valoramos la primera declaración y no la segunda. O sea, a ese extremo hemos llegado. Entonces es imposible que un caso tenga como fundamento esa realización de archivo. A ver, la autora pregunta, yo realicé una denuncia penal por desacato a la autoridad, resulta que el imputado declaró, yo también, me pidieron pruebas de audio, pero mi celular está malogrado. Se archiva el caso por falta de pruebas. Si yo envío una constatación fiscal, imagino, a la Fiscalía de Familia, porque estoy recibiendo llamadas amenazantes de muerte por realizar juicio de alimentos al padre de mi hija, ¿qué pasaría si atenta contra mi vida? ¿Lo detendrían al padre? A ver, vamos por partes.
hay dos preguntas aquí. Una dice que se ha realizado una denuncia por desacato a la autoridad. Imagino que tiene que ver con el proceso de violencia familiar. Entiendo yo, por ahí va el tema. Deben haberse impuesto reglas de alejamiento, ¿sí? Deben haberse impuesto medidas de protección al inicio del proceso de violencia familiar. Ok, sí, me lo lía. Y lo que ha sucedido es que el imputado, el investigado, ha infringido esas medidas de protección porque no ha respetado la regla de no comunicación, no ha respetado la regla de no acercamiento. Imagino que algo así ha pasado. Y el problema es que esos mensajes están en el celular y el celular no está, no existe, ¿cierto? Bueno, necesité los mensajes, doctora, para acreditar. La violación de una medida de protección ni siquiera necesita denuncia, ni siquiera necesita denuncia. La violación de una medida de protección automáticamente genera la imposición, la revocatoria, ¿no? Es como una regla de conducta. Te vamos a permitir estar en libertad mientras que respetes estas reglas. Es más o menos el esquema del proceso de violencia familiar. Pero tiene que acreditarlo, doctora. Si no la acredita, no va a tener cómo revocar la medida. Si usted recibe amenazas respecto del proceso de alimentos derivado, lo que tienen que hacer es ponerlo en conocimiento de la autoridad. Hay algo que funciona a veces y a veces no, que es las medidas de garantías. El hecho de que usted se indique no hace que cuando suceda algo obligatoriamente detengan a la persona, pero lo que sí genera es una sospecha inmediata de que esa puede ser la persona vinculada a las lesiones que le han generado, ¿no? A ver. ¿Usted qué crítica tiene respecto al principio de igualdad de armas entre la defensa del imputado y el Ministerio Público, partiendo del hecho de que el fiscal tiene más, espérense, se me ha movido, más instrumentos y posibilidades de actuación? No, de que trabajamos en un desequilibrio es absoluto. Estoy yo solito acá con mi asistente y Fiscalía tiene todo el poder estatal para poder crear una investigación sin ningún problema. De que estamos en desventaja, estamos en desventaja. Eso de la igualdad de armas es una utopía que ha creado el derecho, ¿no? Un fiscal pidió apoyo a la Unidad de Seguridad del Estado para que apoyen su diligencia. En el lugar me dijo, técnico, nombre a un policía con su tablilla para que escriba mi acta. Yo le voy a dictar. Le dije que no y me consignó en su acta indicando que se quejaría inspectoría. Es que ese es el problema, doctor Jorge. Ese es el problema. Hay un divorcio, digo yo. Eso lo vengo diciendo desde que empezó el día. Hay un divorcio entre Fiscalía y Policía. Y el divorcio se está generando por cuestiones domésticas. Ya, ¿quién va a lavar los platos hoy día? ¿Tú o yo? No, los lavo yo. No, lávalos tú. Por cosas como esas, trasládalo a la realidad policial y de la fiscalía. Ya, ¿quién va a hacer el acta? ¿Tú o yo? No, tú redacta y yo te dicto. O sea, son cuestiones totalmente absurdas. Y tiene razón, doctor, usted, porque el acta la realiza el funcionario que dirige, el funcionario que la firma. O sea, el policía no es un empleado del fiscal, por el amor de Dios. Y eso no puede estar pasando. Son cuestiones domésticas, o sea, eso no puede pasar, ¿no? Yo no creo que Inspectoría avale ese tipo de quejas, ¿no? O sea, ¿y cuál sería la queja? No hacerle caso al fiscal, ¿no? Porque no creo que me digan que he incumplido mi función. Si para eso tendrían que decirme en qué función está, que yo debo ser el chulillo del fiscal y debo apuntarle las hojitas que el señor diga. O sea, eso no está. No creo que Inspectoría dé procedencia a una queja como esa, ¿no? En todo caso, ¿quién o cómo se pondría límites a la actividad que el fiscal ejerce dentro de la investigación preparatoria? Doctora, mecanismos específicos, control de plazo, tutela de derechos, inadmisión de diligencia, cuestionamiento a medida de protección de testigos, reexamen de escuchas telefónicas, reexamen del levantamiento del secreto, de las comunicaciones, etc. O sea, el mecanismo está. ¿Sabe cuál es el problema? La interpretación que le estamos dando a esos mecanismos. Ahí está el verdadero problema. ¿Qué necesitamos si ustedes de verdad quieren hacerle un cambio al sistema, si ustedes de verdad quieren decir
que el código procesal es revolucionario, que trae un sistema acusatorio, entonces tienen que pelear caso a caso y cada vez que puedan que las instituciones estas sean fortalecidas. No podemos discutir que Fiscalía tenga potestades para tomar decisiones, eso no lo vamos a cambiar. Hay un proyecto de ley, bueno, que no sé si se va a aprobar, no creo, que pretende entregarle las diligencias preliminares a la policía y ya no a la Fiscalía. Yo no creo que se apruebe. Pero más allá de ese proyecto de ley, veo bien difícil que nosotros podamos entrar a la discusión de quitarle las potestades al fiscal. Eso no va a pasar. Entonces, lo que tenemos que hacer no es trabajar sobre la base de quitarle las potestades, sino trabajar sobre la base de los mecanismos que sirven para controlar esas potestades. Fortalecer instituciones como la tutela de derechos, encontrar mecanismos como los que les acabo de contar, ¿no? Eso es importante, eso es importante. Así es, estimado doctor Richard, eso está pasando y eso es grave. Yo lo cuento y hay gente que piensa que es broma. Hay gente que dice, no, ese abogado está loco, está mintiendo, ¿cómo va a pasar eso? Pero eso pasa. Entonces, tenemos que reforzar mecanismos, ¿sí? Estimados amigos, yo espero de todo corazón haber sido productivo, haberles dado información que sea relevante. Yo les voy a hacer llegar ahora un compilado jurisprudencial que estoy armando y unas diapositivas que he trabajado respecto de estos cuestionamientos que se deben hacer a las decisiones fiscales. Yo se los voy a hacer llegar para que ustedes puedan reforzar en todo caso lo que hemos conversado hoy día, ¿sí? Desde aquí un fuerte abrazo. Cuídense mucho, sigan preparándose. Mis respetos a todos ustedes que se dedican, que aprenden, que quieren conversar, que preguntan, que participan, que están atentos. De ustedes, de nosotros, es el cambio, es el verdadero futuro, ¿sí? No hay mayor esperanza en un cambio que nuestro propio trabajo y nuestro propio esfuerzo, creo yo. Así que un fortísimo abrazo, cuídense mucho, hasta otra oportunidad. Gracias.